Entonces, un abrazo. Avanzamos a otras informaciones. El canciller Alberto Van Klaveren y el fiscal nacional Ángel Valencia acudieron a la Corte Penal Internacional en La Haya para entregar antecedentes sobre la investigación del secuestro con homicidios cometido en Chile del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Desde Venezuela rechazaron estas acciones del gobierno de Chile, tildándolas como una farsa y propio de un gobierno decadente. Para hablar sobre este tema estamos ya en contacto con Claudio Grossman, abogado y miembro de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU. ¿Cómo está, Claudio? Buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. No, buenas tardes. Me da siempre mucho gusto conversar con ustedes. Gracias a usted por atender nuestro llamado. Quisiera preguntarle, iniciar esta conversación preguntándole sobre qué le parece esta acción que realiza Chile, nuestro país, de entregar estos antecedentes ante la Corte Penal Internacional y qué es lo que se puede lograr con esta acción. Mire, me parece positiva. Hubo un asesinato en Chile eh, eh, con argumentos razonables. Venezuela se puede defender, pero la sola expresión que es gobierno decadente muestra que no quiere recurrir a su derecho a la defensa y empieza con las descalificaciones. Me parece muy acertado porque hay una investigación presentada por Chile del año 2018 con otros países de América Latina más Canadá, y había un retardo injustificado a mi juicio en la acción del fiscal de emitir órdenes de aprehensión a quienes aparezcan como responsables en Venezuela. Como digo, ellos pueden defenderse. En otras situaciones se ha actuado con mucha mayor rapidez que lo que ha pasado en el caso de Venezuela. Y la acción de Chile puede contribuir a impulsar, a hacer que el fiscal de una vez por todas se decida a actuar. Ahora hay varias cosas que son necesarias aquí. En primer lugar, que el contenido jurídico, yo fui asesor de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y decidí no continuar por el caso de Venezuela justamente que es un caso que lleva por mucho tiempo, y el fiscal ha argumentado todo tipo de razones, podemos hablar de ellas para no actuar. Pero creo que la acción de Chile puede entregar un antecedente. ¿Qué es esencial? Que el argumento jurídico no sea que hay una acción, una acusación adicional, sino que sea la incorporada en lo que fue digamos así, la denuncia original, eso por Chile y otros países. Si no, se daría lugar a un procedimiento nuevo, y ha pasado, como en el caso de la República Centroafricana. Claro, y en Entonces, este caso, perdón, Claudio, me imagino que los plazos también se alargan, se extienden, ¿no? claro, si hay una adicional, como una acusación separada, eso implicaría alargar los plazos. Tengo la confianza de que ese no va a ser el argumento principal, y además tiene ya que ver con una acusación hecha por Chile el año 2018 con otros países. Y eso me parece importante. Ahora, eh, hay que pensar en la fiscalía como un todo que debe actuar. El fiscal se encuentra muy cuestionado ahora, y de nuevo él tiene derecho a defenderse. Hay acusaciones de acoso sexual. El abogado de Venezuela, además, ha sido su cuñada. Él argumenta que el estatuto solo requiere que si son padres o hijos, ¿no es cierto? Padres, madres, hijos, hijas, hay incompatibilidad, pero no importa lo que diga el estatuto, como hay esa expresión, creo que la conoce, la mujer del César, no solo tiene que ser, tiene que ser, no solo tiene que ser, tiene que aparecer. Los estándares no son tan bajos, el estatuto es un piso, y resulta que siempre es importante mantener la moral. Entonces, yo creo que es importante, me parece, ¿no?, que como lo dije en una entrevista, por lo demás anteriormente, que es central que no se trata de una acusación nueva, sino se incorpora al expediente, de modo que no es necesario hacer una investigación que permita dilatar todas estas cosas. ¿Ah? Eh, Ahora, sobre el impacto de esto, la Corte
Penal Internacional no tiene un ejército y tiene que referir cosas al Consejo de Seguridad, entre paréntesis, para su ejecución, si un país no cumple. Claro. Solo se llega a la Corte porque un país que ha ratificado el Estatuto de Roma lleva el caso, o porque un país voluntariamente lo lleva, o porque el Consejo de Seguridad remite. En el Consejo de Seguridad hay derecho a veto y en el pasado, por ejemplo, hay un caso cuando se presentó por un gran número de países, el caso es Siria, por ejemplo, con 500.000 personas, decenas de miles de niños. Rusia vetó el envío del caso de Siria a, al fiscal. También el fiscal lo puede llevar de motu propio. Ahora, el impacto de esto, como digo, no tiene un ejército, pero tiene un efecto moral, no es una insignia de honor que se haya emitido una orden de detención. La efectividad, diría yo, que puede tener más impacto es cuando hay un cambio en el país mismo. Vea el caso de Duterte y las Filipinas. Cuando, cuando se emitieron las órdenes de detención, Sí, parecía muy sí. Claudio, difícil ¿me permite que se un pudiera. momento, por favor? Le vamos a pedir que nos espere un momento porque tenemos una información de último minuto. Y vamos a retomar la conversación con Claudio Grossman respecto a esta situación, a esta intriga de antecedentes por parte de nuestro país. El fiscal nacional, el canciller Alberto Van Claveren también, quienes acudieron ante la Corte Penal Internacional ahí en La Haya para entregar antecedentes respecto al asesinato del teniente venezolano Ronald Ojeda en nuestro país. Claudio, muchas gracias por habernos esperado aquí en Canal 24 Horas. Perdón por ese momento, claro, la noticia manda aquí en un canal de noticias, pero seguimos conversando con usted. Gracias por habernos esperado. No, Estábamos escúcheme, conversando... yo también quiero saber qué pasó. Sí, está bastante interesante, vamos a estar Estuvimos ahí con detalle. mirando el juego entre Ecuador y Chile y desde luego que quiero que el país, que nuestro país se clasifique, así que también quiero saber qué pasa. Claro, También vemos aquí el juego de la inmunidad o de la impunidad, ¿no es cierto? claro, hay En el hay harta que ser preocupación ahí también por responsable. ello. Estábamos conversando antes de ir con este boletín especial, Claudio, respecto a lo que a esta entrega de antecedentes. ¿Qué se logra finalmente con esto? ¿Cuáles son? Hablemos primero del proceso. Se entregan los antecedentes durante esta jornada por parte del fiscal nacional y del canciller Alberto Van Claveren en una causa que usted nos mencionaba que es una causa que ya existe. No es iniciar una investigación nueva porque esto claramente puede extender los plazos. Pero ¿cuáles son también los pasos que vienen? ¿Hay alguna posibilidad quizás de respuesta por parte de Venezuela? ¿Qué acción debería ejecutar, por ejemplo, en este caso el fiscal que tiene también al mando esta investigación? Mire, el fiscal con todos los antecedentes reunidos, y le puedo decir que hay antecedentes que vienen desde el año 2018, el 2020, Naciones Unidas estableciendo que se configuró un delito establecido en el Estatuto de Roma como la persecución. Hay casos de desapariciones, hay casos de tortura como ataque generalizado en contra de la población civil. Entonces, este otro antecedente que fortalece la necesidad de que el fiscal actúe. Después, el fiscal lo que tiene que hacer ahora es emitir órdenes de detención en contra de quienes aparezcan como responsables, tienen derecho a ser juzgados. Y el nivel de prueba que hay que satisfacer es de la razonabilidad. ¿Ah? Es muy desde el punto de vista internacional no se requiere satisfacer esto de más allá de toda duda razonable. El Estado se puede defender, el individuo acusado se puede defender en el caso después con los más altos estándares de prueba. Pero para emitir una orden de detención es esto de la razonabilidad. Y esto va a una cámara de la Corte que aprueba o no aprueba lo que determina el fiscal. También hay una posibilidad de apelación a la Corte en su conjunto. No estoy usando el lenguaje técnico. Yo creo que lo que importa es tener una visión general Claro. del tema. A mi juicio existen, sobre la base de las decisiones que han tomado órganos de Naciones Unidas, investigaciones especiales. Un chileno estuvo en una de ellas, Cox, muy contundente. Y yo creo que lo de Chile agrega esto. El hecho que haya un canciller con un fiscal nacional forman antecedentes o aportan antecedentes importantes. Y después lo que viene
si no se cumple por el país. Como le digo, hay instancias de no cumplimiento. Por ejemplo, el caso de Omar al-Bashir de Sudán, en que países que incluso habían ratificado el estatuto, como era el caso de Sudáfrica, de Ruanda, de Jordania, no estuvieron dispuestos a detener a Omar al-Bashir, que hizo incluso 150 viajes al exterior. ¿Y por qué menciono estos tres países? Porque sobre todo es indudable que hay una obligación de los países que han ratificado el Estatuto de Roma y se han sometido, nadie obliga a los países a someterse a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Entonces, pero le quiero decir que aunque hay ese tipo de instancias, vimos recién el caso de Duterte, cambio en Filipinas. Si alguien hubiera dicho que iba a ser entregado a la Corte Penal Internacional, se hubiera dicho no, hay pocas probabilidades, pero la forma más potente de acción es cuando el mismo Estado envía a alguien. Ahora, un Estado tiene derecho a juzgar internamente primero, la jurisdicción internacional subsidiaria, y cuando un Estado es incapaz o no quiere juzgar, entonces la jurisdicción internacional se aplica. Hay numerosas instancias que han denunciado que el Poder Judicial en Venezuela no solo no quiere o no puede, sino que es un cómplice en la violación de los derechos humanos. Entonces, yo creo que esa fase hay que saltarla. Y en Le este quiero mismo decir, sentido, sí, en este mismo sentido, Claudio, quisiera preguntarle cuán complejo o cuán fácil, aparentemente no lo es lograr que se ejecute una orden de detención en contra de una persona, sea del país que sea, entendiendo también y poniendo atención al caso que usted nos mencionaba. mire, siempre este tipo de cosas, cuando está la responsabilidad individual, es una operación compleja. Hay que estudiarla, hay que recoger antecedentes. ¿Ah? No se trata de desprestigiar la jurisdicción universal simplemente actuando sin bases suficientes. Ahora, se trata de acusación. No es el establecimiento señalar que la persona es culpable, pero que hay elementos suficientes como para juzgar y después viene el debido proceso. Pero le digo, esto lleva desde el año 2018. En el caso de Putin fue un poco más de un año. En el caso de la acusación en contra de Netanyahu fue un año y 2 meses por las cosas de Gaza, y Venezuela hasta el año 2018. Y en el caso de Rusia y en el caso de Putin, son de países que no han ratificado el estatuto. Ahora, hay argumentos para decir que cuando algo pasó en el territorio de otro país, se puede tener jurisdicción, pero eso es diputado internacionalmente. Yo pienso que hay argumentos como para plantear la existencia de jurisdicción, pero le revelo por qué le menciono todo esto, ¿no? Para señalar que en el caso de Venezuela esto está desde el año 2018. El mismo fiscal planteó esto ante la Corte y suspendió el procedimiento porque dijo que iba a intentar, bajo la teoría de la complementariedad activa, o sea, tratar de ayudar al Poder Judicial. Y le voy a decir que quien crea que 4 o Sí, 10 Claudio, lo vamos a interrumpir funcionarios... nuevamente, le pedimos disculpas, vamos de Y inmediato a aquí, la no, sede. aquí terminamos. Yo creo que ya hemos hablado lo Muchas gracias, suficiente Claudio, por esta y yo conversación con Canal teniendo más 24 Horas. interés en saber qué pasa con el fútbol chileno, porque esto va a continuar, pero valoro lo que se ha hecho por parte de Chile y va a tener, espero, un impacto. Así que muchas gracias por invitarme ahora y saludo a Claro. todas las chilenas y chilenos. Muchas gracias, Gracias. Claudio, por esta conversación, que esté bien.